Pulpo y compañía, y Sí. agradable compañía masculina, sub 10. Sub 10 En total. este caso. ¿Cuántas veces escucharon hablando de perfiles de edad la frase con la plata de los jubilados? No se joda, no toquen la plata de los jubilados, etcétera, etcétera. Pero, ¿es cierto que existe eso que genéricamente llamamos la plata de los jubilados? Y en todo caso, cuando se utiliza la muletilla, la plata de los jubilados, ¿con qué intencionalidad política se pronuncia la frase? Para hablar de esto estamos con Pablo Fondevila. Pablo, gracias por estar acá, director del Instituto Ortega y Gasset de la Argentina. Así es, pero antes de arrancar la charla con Pablo, vamos a compartir con ustedes lo que tiene que ver con el oficio de sembrar la ignorancia, la confusión, por parte quizás de algunos medios de comunicación monopólicos y a veces también por parte de algunos sectores opositores. ¿Qué se hace con la plata de los jubilados? Vamos a ver. En estas elecciones, ¿quién va a decir que la plata de los jubilados se utiliza para pagar la deuda y no el 82% móvil? Nosotros, la izquierda. Lo que me preocupa es que se use la plata de los jubilados y de los trabajadores para destinos que no tienen nada que ver ni con los jubilados ni con los trabajadores. Cuando nosotros vemos que los fondos del sistema de garantía y sustentabilidad se usan para otras cosas, nos preocupa porque en realidad es pérdida de ahorro para el futuro jubilado y es pérdida de recursos o de ingreso para el jubilado actual. El gobierno volvió a utilizar plata de los jubilados del ANSES para financiarse. Hoy se ha publicado el boletín oficial que el gobierno va a colocar un bono en el ANSES por 1.200 millones de pesos. Señores, acá hay una caja de dinero que va a ser usada por el Estado para robarle a los jubilados, para vaciar hacia el 2015 esa caja y para facilitar con esos fondos negocios turbios. Esto es lo que está pasando ahora. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos elocuentes, incluyendo el del ex jefe de gabinete y actual candidato en las elecciones bonaerenses por una lista opositora del Frente Renovador, Sergio Massa, que sostiene que la plata de las netbooks sale de la plata de los jubilados, cuando en realidad él debería saber perfectamente que no sale de ahí, sino que sale de los fondos del Tesoro. Incluso el titular del ANSES, Diego Bossio, tuiteó al respecto: las computadoras no se financian con los recursos del ANSES, se financian con recursos del Tesoro. Me llama la atención la improvisación o la falta de conocimiento de Massa. Puede ser improvisación, falta de conocimiento. Fue jefe de gabinete. Titular del ANSES. Titular del ANSES. O tal vez sea mala leche, intoxicar la opinión pública con un dato impreciso, pero que a mucha gente lo enoja. Hay más ejemplos, Pablo, de esta como utilización a destajo de un argumento que de por sí está vaciado de contenido. Sí, absolutamente. La verdad es que es malintencionado el uso que se hace de la expresión la plata de los jubilados. Los fondos de la Seguridad Social, que de eso se trata, son fondos que los trabajadores activos y los empleadores depositan de acuerdo con la ley para poder financiar los dos grandes pilares de la Seguridad Social. Uno de esos pilares son las jubilaciones. El restante son las asignaciones familiares. Esto es muy importante de decirlo porque la asignación universal por hijo es una extensión de la asignación familiar a aquellos que están ocasionalmente sin trabajo o que están trabajando en condiciones irregulares, o sea, no blanqueados. Con lo cual es absolutamente legítimo el uso de los recursos de la Seguridad Social para la asignación universal por hijo. Nadie ha protestado por la utilización de esto, aunque la muletilla sirve para tratar de desacreditar en realidad una política que viene llevando adelante el gobierno nacional, tanto con la presidencia de Néstor Kirchner como la de Cristina Fernández de Kirchner. Pablo, para entender, porque al margen de que pueda haber políticas erráticas de cualquier administración nacional en torno a seguridad social, a empleo, a lo que sea, fue este gobierno el que restatiza las AFJP. La primera pregunta va en torno a si sin la restatización de las AFJP se podría solventar estos gastos. Y la segunda, ¿cómo convence Sergio Massa, estamos hablando del titular del bloque del Frente Renovador, que ellos harían algo más virtuoso cuando muchos de los candidatos de sus listas votaron en contra, digo, la lista de diputados nacionales, hay varios, Cristian Gribaudo, Adrián Pérez y demás, que votaron en contra de la restatización de las AFJP? Sí, lo demás es una canallada. Yo no quisiera perder mucho tiempo con ese tema, porque toda la oposición comparte el uso de este tipo de muletillas para desprestigiar una política social convergente, de carácter universal, que ha sido elogiada en el mundo entero. La asignación universal por hijo es
probablemente la política social más prestigiosa en el mundo. Y el programa Conectar Igualdad es el programa de distribución de computadoras en la educación más grande del mundo. ¿Pero cuál sería el mensaje entonces que estaría dando? Pero dos cosas creo que es importante aclarar. Una, el mensaje que le está dando que estamos usando la plata de las jubilaciones para comprar computadoras, y eso es literalmente falso. Ya lo dijo Bocio, es sencillamente esa plata una viene patraña. del tesoro y no de acá. Es plata del tesoro. Pero en segundo lugar, me parece que el otro muy importante que hay que tratar de aclarar es que ¿quiénes son los aportantes del sistema de seguridad social? Porque lo que pasa es que este gobierno ha tenido como política inclaudicable la de sostener primero a quienes son sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces nosotros empezamos en el gobierno de Néstor Kirchner con 3 millones de jubilados y hoy tenemos 6 millones de jubilados. Empezamos con unos 4 millones de asignaciones familiares y hoy tenemos 7 u 8 millones de asignaciones familiares. La extensión, la universalización de los beneficios de la seguridad social es el resultado del saneamiento del sistema previsional después de haber rescatado los recursos capturados por la FJP. Para hablar de la FJP basta una sola cifra, en mi opinión. Se llevaban el 40% del aporte de los trabajadores activos, en concepto de gastos administrativos. El 40% de lo que ponía cada trabajador. Y fue parte del complejo entramado de privatización de todo lo público durante el gobierno de Carlos Menem. Exactamente. Ahora, es universalmente entendido que darles computadoras a los chicos de escuelas primarias y secundarias de la Argentina, vos decías, un plan que se elogia en el mundo completo, ha sido un beneficio enorme para la igualdad. Porque si no, hay chicos que pueden pagar y otros que no pueden pagar computadoras. Y sin embargo, Massa parece imputar esta política en público cuando es de suponer que si él fuera presidente, si alguna vez logra hacerlo, esa política la debería mantener, como cualquier otro que llegara al poder, porque es una política de un Estado, no de un gobierno. Bueno, atentos porque quizás el mensaje es que no la piensa mantener. No es así. Lo que está en discusión en la política argentina de hoy es quién se apropia de los recursos públicos o de los recursos, digamos, en este caso de la seguridad social. Massa ha dicho que hay que devolverle la FJP a los bancos. ¿Qué quiere decir? ¿Que una parte de este negocio va a ser reconstituido en términos de un sistema de nuevo, mixto, público-privado? ¿Massa lo dice porque Massa lo dice porque lo cree o alguien le acerca un libreto para que diga en público? Bueno, está bien. Nosotros sabemos que este discurso global es el discurso de las grandes corporaciones. Nosotros sabemos que son los intereses que de alguna manera ha tocado el actual programa económico-social o el gobierno kirchnerista para tratar de generar más equidad en la República Argentina. Le pregunto esto porque Massa era un chico brillante del kirchnerismo hasta que decidió romper. Es decir, fue el titular del ANSES y fue jefe de gabinete por decisión política tanto de Néstor como de Cristina. ¿Él no pensaba así cuando estaba dentro del kirchnerismo? O en todo caso, le pregunto, cuando se fue al kirchnerismo, encontró sponsors que le empezaron a decir, si vos decís estas cosas, es probable, posiblemente podrás tener nuestro apoyo. Yo no puedo asegurar de que siempre pensaba así o no. Claro. Bueno, igual no lo sabemos. No lo sabemos porque si hoy está, digamos, de la Pero hay algo más importante, me parece a mí, que no quisiera dejar de señalar. Y es que la elección que hizo este gobierno fue, como decía recién, sostener a los más vulnerables. Había dos opciones: llegar rápidamente al 82% móvil para una minoría, o sea, para los 3 millones de jubilados, o tratar de que 6 o 7 millones de jubilados, que es la población que está en edad de tener seguridad social en la Argentina y que ha pasado la edad del trabajo activo, pudieran acceder a una jubilación. Es mucha gente, 7 millones de jubilados. Por ejemplo, es el doble de la población completa de Uruguay, claro, que tiene 3 millones de habitantes. Cuando pensamos, es un país dentro de un país. Cuando Néstor llegó al poder, en 2003, más del 50% de los jubilados argentinos estaban por debajo del nivel de pobreza. Entonces hubo que optar entre levantar el salario base, el salario mínimo de los jubilados, o la primera medida fue levantar el salario mínimo. En un país que tenía además 25% de desocupación, ¿no? Sí. Porque hay que sumar otro dato. Tal cual. Esa desocupación que genera después que el Estado no tenga ingresos, por ejemplo, por los aportes que hacen los trabajadores activos, claro, cuando se habla de desocupación. Por eso digo, la primera medida fue sacar de la pobreza a los jubilados, que ya existía. La segunda, universalizar la jubilación. La tercera, la movilidad jubilatoria. La cuarta es que la tasa de sustitución del salario, esto es,
qué porcentaje cobra el jubilado de lo que cobra el activo, claro, porque vaya creciendo en el tiempo. Eso es lo que quizás ¿no? se termina diferenciando de los discursos, ¿no? Porque, ¿qué es entonces la plata de los jubilados? Exactamente. La plata de los jubilados es la plata que los activos están aportando para sostener tanto asignaciones familiares como jubilaciones. Exacto. Ahora, después está la discusión de quiénes son, quiénes pueden ser jubilados. Y acá es donde me parece que prevalece la mezquindad de ciertos sectores de la sociedad argentina. Reniegan porque el gobierno le ha dado jubilación a las amas de casa, así lo dicen. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes aportan a la seguridad social? El 50% de los recursos de la seguridad social son impuestos, incluido el IVA, pero también impuestos indirectos. Uno tiene la sensación de que hemos vivido una época de muchos progresos en políticas sociales que no debería volver atrás si cambia el gobierno. Y sin embargo, cuando contrarresta esta apreciación con los datos de la realidad, a veces siente temor por las políticas sociales. Y el gran desafío tal vez del gobierno ahora, que me corrija Pablo, es solventar, siempre mirando a futuro, que es lo que debería ser una administración nacional, es solventar a los nuevos jubilados que se van a incorporar, que en teoría va a ser un esfuerzo fiscal muy importante. Sí, tiene que ser sustentable el sistema. Y hasta acá el gobierno ha cuidado la sustentabilidad del sistema, a pesar de que se restableció la movilidad jubilatoria, o sea, el incremento anual 2 veces para todos los jubilados desde hace pocos años. Claro. Después de 17 años de estar congelados, no solamente congelados, una parte de la oposición debiera asumir la responsabilidad de haberle bajado el 13% el salario a los jubilados, igual que a los activos. Un desastre. Entonces, esto es política social responsable. Bien, muchísimas gracias Pablo Fontdevila por haber venido a nuestro programa. Ahora sí, vamos a cerrar esta entrevista y pasar a otro tema. Bien, por ahí hay gente que extraña una época en que había leyes que se aprobaban pagando sobornos con una Banelco. Ojalá esa época no vuelva. Si les digo Raúl Massa, Massa con Z, nada que ver con Sergio Massa, que con doble S. ¿Ustedes retienen el nombre Raúl Massa por ahí? No, bueno, los invito a compartir un tape donde podrán identificar de quién en breve les vamos a hablar.